Capítulo cuarto. Desperté. Estaba tumbado en mi cama. Hacía calor. Giré mi cabeza hacia la ventana y los rayos del sol provocaron que rápidamente volviera a mi posición inicial. Al parecer había olvidado correr del todo las cortinas cuando regresé la noche anterior. Es más, tenía la impresión de que ni siquiera me cambié de ropa. Levanté un poco las sábanas y así era. Llevaba puesto el mismo jersey y el mismo pantalón con los que salí de casa, solo que este último estaba mucho más arrugado de lo habitual, sin mencionar el agujero a la altura de la rodilla izquierda que me había hecho al tropezar. Además, me dolían las manos. Y al fijarme bien, me di cuenta de que las tenía algo enrojecidas. Nada fuera de lo normal. Traté de mover las muñecas y afortunadamente pude hacerlo sin problemas. Acostumbrado ya un poco más a la luz, miré a mi alrededor y a primera vista todo estaba en su lugar. El armario, el escritorio, la estantería donde reposaban mis libros, e incluso las 2 láminas colgadas de la pared derecha que había tenido la suerte de descubrir en el lugar más insospechado y que representaban un par de escenas de Mastroianni y Anita Ekberg paseando por la Vía Veneto. Ya estaba listo para dar el salto, pero justo en el momento en que me disponía a liberarme de las sábanas, recordé lo que me había sucedido. Me vino a la cabeza tan rápido que no pude sino retroceder y quedarme quieto, tumbado, respirando y con la mirada fija en el techo de mi habitación. Había sido un sueño, eso era innegable. Nunca fui sonámbulo, y aun en el supuesto de que esa parasomnia hubiera decidido aparecer en una etapa vital fuera de lo común, los acontecimientos de los que había sido protagonista no eran fácilmente reproducibles en el interior de las 4 paredes que conformaban mi alcoba. Se trataba de un razonamiento impecable, no cabe duda. Sin embargo, algo fallaba. Repasaba mis pensamientos y era capaz de acordarme de todo, absolutamente de todo, hasta el más mínimo detalle de los lugares y las personas a las que había conocido. Podía incluso notar la presión de la máscara sobre mi cabeza, y hasta unas pequeñas marcas en la piel sobre mi clavícula, como estigmas, en el preciso lugar en el que el concertino posaba su violín. Y ella, ¿qué decir de ella? Había aparecido y desaparecido tantas veces que esa peculiar forma de encontrarnos se había convertido en nuestro pequeño secreto. Y yo allí tumbado, en mi cama, todavía podía sentir el suave tacto de sus manos. Y ese perfume, inconfundible, que impregnaba todo cuanto había estado próximo a su presencia. Resultaba extraño. No siempre suelo recordar los sueños, y cuando lo hago, los segundos posteriores al despertar los van desfigurando cruelmente, hasta convertirlos en un vulgar sucedáneo de lo verdaderamente ocurrido. ¿Cuántas veces he tenido que soportar este implacable proceso? ¿Cuántas veces mi memoria me ha traicionado, aliándose con la despiadada autenticidad matinal? Son preguntas de imposible respuesta. Su origen se remonta a mis inicios, y no hay ser humano capaz de retener todas y cada una de las mañanas en las que consumido regresó a la certeza. Quizá fuera esa la razón que desactivó mi impulso motriz tras aquel despertar. ¿Quién sabe? El caso es que, por una causa o por otra, permanecí tumbado e inmóvil. Hay quien dice que el sonido del despertador ha de acompañar el movimiento decidido de quien amanece con su silbido, que es el primer acto heroico que el hombre puede ejecutar al ser bautizado por el sol. Se equivocan. El movimiento febril nos arrebata mortalmente un pedazo de irrealidad, nos transporta de nuevo a la caverna. No hay ninguna heroicidad en la premura, si acaso irreflexión e ignorancia. Por eso seguimos recostados, para repasar sobre la pantalla invisible que constituye nuestro techo cada encuentro de los que tuvimos en la oscuridad de la noche y en la luz de la ilusión. El calor empezaba a ser insoportable bajo las sábanas. Necesitaba acercarme a la ventana y abrirla, aunque fuese ligeramente, para que entrase un poco de aire. Así lo hice. Aparté las telas que aún me cubrían, me puse en pie y me aproximé a los cristales. Abrí del todo las cortinas y la ventana y un resplandor me cargó de energía. Ya estaba listo para comenzar el día. Eché un vistazo por el suelo y no encontré mis sandalias. Probablemente estarían en el salón. Ayer no tuve tiempo de ordenar la casa. Preferí emplearlo en otras tareas más agradecidas y con toda seguridad menos necesarias. Cuestión de preferencias. Habría de hacerlo tarde o temprano. El fantasma de la limpieza me perseguiría hasta que por fin consiguiese atraparme. Esta vez no le costaría mucho. Hay ocasiones en las que sus argumentos son irrebatibles, y yo no tengo más opción que rendirme y dejarme apresar.
deslicé la puerta corredera que separaba mi habitación del resto de la casa y me encaminé hacia la cocina. No estaba lejos. Apenas salías y te topabas de lleno con una estancia de un tamaño más que razonable, donde el salón y la cocina se fusionaban en un único cuerpo, tan solo separado por una barra de granito sardo y 2 taburetes de acero pintados en negro que, por algún motivo ajeno a mi entendimiento, combinaban a la perfección con el nítido entorno que los rodeaba. Una vez allí, abrí el armario más próximo a mi posición y saqué mi recién adquirida cafetera italiana. La había comprado la semana anterior en un local barista del barrio gótico. Era plateada, del color que suelen ser este tipo de artefactos. Pero al parecer, le habían instalado un filtro permanente de un material nuevo que permitía preparar mejor el café. Desenrosqué su parte superior, vertí el agua en el depósito y coloqué el café en el embudo. En mi visita al local barista, también me hice con un par de bolsas de café de especialidad, en cuyas etiquetas se reflejaba la historia reciente de aquellos simpáticos granos marrones que, no obstante, había pedido que molieran allí mismo por carecer todavía en casa del necesario utensilio al efecto. Una información interesante, pensé, pues quien no se preocupa por el origen de su sustento pierde la oportunidad de deleitarse con una de las delicias que la mera existencia nos otorga. De modo que, mientras el agua hervía y terminaba el proceso de elaboración, examiné esas reseñas que me ayudarían a disfrutar aún más de mi pequeño placer matutino. Su procedencia era lejana, del Perú para ser más precisos, y se trataba de una mezcla hecha a partir de un número de lotes diarios de las 3 áreas de mejor calidad del norte del país: San José de Lourdes, Guabal y Chirinos de Cajamarca. Estaba a punto de comprobarlo, al igual que su perfil que, según los productores, tenía cierto sabor a cítricos, bayas, miel y chocolate. Como siempre dejo la tapa abierta, advertí sin dificultad el momento exacto en que debía apagar el fuego. Alcancé una de las tazas que había puesto a secar la mañana anterior y la llené más o menos hasta la mitad. Abrí la nevera, saqué un par de rebanadas de pan horneado con pasas y nueces, las introduje en la tostadora y las rocié con un poco de aceite de oliva que hacía no mucho me había traído un amigo desde Jaén. «Manuel», me dijo, «cuando abras este frasco, acuérdate de ese poema de Miguel Hernández que escuchamos cantar a Paco aquella noche en el Palau». Y seguidamente me recitó unos versos que también yo sabía de memoria. Fue un magnífico regalo. No tanto por la extraordinaria calidad del aceite, sino porque cada vez que lo derramaba sobre el pan, me venían a la cabeza las anécdotas que entre canción y canción ese viejo trovador nos contaba a quienes le observábamos atentos, unas veces sentados y otras de pie, desde la quijotesca lejanía del gallinero. Gracias a esta canción, no sé hace cuántos años que nunca, ya no sé ni lo que vale el aceite, porque nunca, siempre me mandan aceite o de Jaén o de Borges Blancas también. Y él rasgaba la guitarra. Bueno, o sea que yo comprenderéis que la siga cantando, ¿eh? Y volvíamos a reír. Y acto seguido estábamos cantando con él. Fue una gran noche. Mi desayuno estaba listo. Puse mi taza de café y un plato con las tostadas sobre la primera bandeja a la que pude echar mano y decidí que en un día soleado como ese estaba moralmente obligado a aprovechar mi terraza. No salía con frecuencia, al menos no desde hacía semanas. Por una serie de teorías meteorológicas que de manera constante anunciaban en la prensa, el clima mediterráneo de la ciudad condal y sus alrededores había cambiado drásticamente en los últimos tiempos, y donde antes salía el sol y apenas llovía, ahora llovía y apenas salía el sol. En cualquier caso, parecía que mi despertar había traído de nuevo la luz a la metrópoli, y ese era un acontecimiento que no podía dejar de celebrar. Inmerso en un entusiasmo creciente, corrí los candados de la verja que protegía lo cubierto de mi morada, deslicé el cristal que servía de puerta y salí al exterior. Una vez allí, vestido con el mismo pantalón y el mismo jersey, y sin haber encontrado aún mis sandalias,
Me dejé caer en un sillón tumbona de armazón ligero y una tela gris bastante agradable al tacto. Se trataba indudablemente de una silla de playa, pero por fortuna, durante su proceso de adquisición, conseguí eliminar de mi selección inicial todas aquellas teñidas de colores demasiado llamativos, y en especial, esas que pretenden reproducir las rayas blancas y azules propias de la marinería. Di un primer sorbo al café y me pareció exquisito. El chico que me atendió tenía razón. No se parecía en nada a esos productos manufacturados en cadena y forrados en plástico que vendían en las grandes superficies y que mostraban eslóganes cuya reconocida originalidad era inversamente proporcional a su calidad. Tenía que volver a darle las gracias. Puede que cuando mis existencias se redujeran a un mínimo insostenible. Unas voces se oyeron en el vacío del patio. Levanté la mirada y enfrente descubrí a varios de mis vecinos ocupando también sus terrazas. Al parecer no era el único que había decidido adorar al sol aquella mañana. Algunos todavía desayunaban, otros leían, y una abrumadora mayoría simplemente estaba. Dentro de este grupo se incluían quienes se habían recostado sobre el más variado mobiliario de exteriores y allí permanecían inmóviles, los que abrían bien los ojos y apoyaban sus brazos en las barandillas durante un periodo de tiempo superior al que de ordinario se precisa para murmurar acerca de los quehaceres del prójimo, y, sin lugar a dudas, mis preferidos. Una pareja de edad avanzada y al mismo tiempo de insultante juventud, que, tumbados cada uno encima de su respectiva esterilla fluorescente, lograban completar algunos de los movimientos más intrincados de esa variante de yoga conocida como hatha. Era fascinante. A decir verdad, no concibo una casa sin terraza. Nunca entenderé eso de ganar metros al salón para quitárselos al viento. El día menos pensado llegará un confinamiento y lo primero que te vendrá a la cabeza será llamar de nuevo a los operarios para que arreglen ese destrozo espiritual que perpetraron con tu precipitado consentimiento. Pero ya será tarde. Ya no quedarán peones para que puedan acudir a la velocidad del rayo, porque ellos mismos, al igual que tú, habrán empezado a tener miedo. La soledad es necesaria, la reflexión obligatoria, la evocación, salvo excepciones, algo propio de la neurociencia. Y es que Marcel Proust solo hubo uno. Cuentan que el escritor no salía de casa, que trabajaba durante la noche y dormía durante el día, y que se encerraba en una habitación con paredes cubiertas de corcho, donde su ama de llaves, Céleste Albaret, le alimentaba con café y croissant. En Du côté de Szechuan, el primer volumen de los 7 que componen su célebre novela de À la recherche du temps perdu, explica cómo cierto día, abrumado por la tristeza y tras llevarse a la boca una cucharada de té en la que había echado un trozo de magdalena, de repente su memoria se trasladó a los momentos de su infancia en Cambrai, sus historias locales, los primeros sentimientos de odio y culpa y los primeros contactos con las gentes que vivían, envejecían y finalmente desaparecían bajo sus ojos. Recuerdos desordenados que van intercalándose unos con otros y que nos sumergen en un universo de lejanos episodios de un pasado ya extinto. Me pregunto, sin embargo, qué acontecimiento llevó al maestro Marcel a variar su alimentación y elegir una magdalena en lugar de su habitual croissant. Tal vez sintiese una imperiosa necesidad de cambio. Tal vez una noche, aprovechando que la abuela de Celeste dormía profundamente, abrió con cuidado la puerta de su insonorizada habitación y de puntillas, para evitar despertarla, recorrió el largo corredor que conducía a la puerta principal. Y puede que, una vez en la calle, de espaldas al portal del número 102 del Boulevard Haussmann, decidiera girar a la izquierda para alcanzar la Rue d'Anjou y luego descender y callejear hasta terminar sentado en un pequeño banco de Le Jardin des Ambassadeurs, justo enfrente de la Fontaine de Diane. Y tal vez, quién sabe, una pareja de enamorados ilegítimos y por ello auténticos que paseaban clandestinamente por allí le reconocieran y, para no molestar al maestro, se escondieran tras un arbusto y se limitaran a observar. Aunque claro, al igual que su secreto romance tuvo seguro un trágico final, dicha historia acabó por desvelarse a un hombre cualquiera que, por interés o por imprudencia, la convirtió en otro rumor de las calles. Y más tarde, mucho más tarde, quizás ese susurro sirviera para dar nombre al camino que en la actualidad surca les Jardins des Champs-Élysées desde le Théâtre Maginot hasta la Place de la Concorde. «¡Esa no es la verdad!», contraatacarían algunos. Míralos cómo se retuercen en sus sillones. El nombre fue elegido en referencia al lugar de juego de los niños del barrio y de los alumnos del Lycée Condorcet, donde estudió Marcel Proust a finales del siglo XIX.
y cerrarían la enciclopedia de un golpe, provocando un estruendo que acallaría la imaginación de los presentes. Pero ni siquiera esa muestra de superioridad le resultaría suficiente. ¿Acaso insinúa usted que Marcel Proust mintió? ¿Acaso insinúa que, pese a los esfuerzos de Madame Albaret, salía furtivamente a la calle durante la noche? La mera sospecha ya constituye una herejía. Es usted un hereje. Hay ocasiones en las que es mejor no contestar. El dogma, y aún el dogma literario, nos conduce al acopio de erudición por un simple apego a la suma, y el depósito, sin otra finalidad que el grosero escaparate, es el más fiel compañero de la reproducción y el enemigo más acérrimo de la creación. ¿No tiene usted nada que decir? Intervendrían de nuevo molestos por mi silencio. Y yo me levantaría tranquilo, descolgaría mi abrigo del perchero y justo antes de abandonar el salón me dirigiría muy cortésmente a mis detractores y les diría: amigos, ustedes confunden el hombre y el mito. Marcel Proust fue un hombre, pero también un mito. El mito sin hombre no es más que simple fantasía, y el hombre sin mito es solo otro hombre, sin identidad, como otros tantos. Por favor, se lo pido, piénsenlo. Abriría la puerta y me iría. En cualquier caso, por suerte o por desgracia, yo no soy Marcel Proust, y por tanto, necesitaba salir para escribir. Terminé mi desayuno y me encaminé hacia la ducha. Un par de minutos bajo el agua, un obligatorio cambio de vestuario y ya estaba listo para bajar a la calle. No hay nada tan inspirador como un agradable paseo matutino. Abrí la puerta principal, descendí los 6 pisos que, en cierta medida, aislaban mi buhardilla y salté al exterior. ¿Dónde iría hoy? Esa era la pregunta que siempre me asaltaba al bajar del último escalón. Nunca antes. Antes no era primordial. Antes tenía otras preocupaciones, más o menos relevantes, si acaso es posible establecer un rango de relevancia entre las pequeñas inquietudes que la necesidad de tener necesidad te va lanzando conforme avanza el día. Crees haber satisfecho una y súbitamente te aborda otra, y luego otra. Y lo hacen en cualquier momento, cuando bajas un escalón, cuando subes a la acera, cuando la luz del semáforo cambia a verde. Es un proceso circular, cuyo recorrido completo es tan rápido que apenas parpadeas y te encuentras de nuevo en el origen de otra aflicción. «A Poble-sec», me dije. Hoy iría a Poble-sec. Por ninguna razón en especial. Solo que hoy, en vez de girar a la izquierda cuando llegase a Riera Alta, lo haría a la derecha y cambiaría de rumbo un par de veces más hasta que mis pasos me llevasen a la calle Parlament. En ocasiones, las mejores decisiones son aquellas que se toman sin previa reflexión. Bueno, a decir verdad, recuerdo que hace unos días mi buen amigo Chova me dijo que precisamente aquella mañana, si tenía suerte y hacía buen tiempo, estaría sentado en la terraza de algún bar de la calle Blay. No preciso en cuál, aunque lo más probable es que ni siquiera él supiera esa información. Conociéndole como le conozco, habría bajado del metro, subido las escaleras y recorrido 2 o 3 veces la longitud de la calle hasta encontrar el sitio donde corriese mejor el aire y al mismo tiempo donde pudiese tomar un poco el sol. No demasiado, pues una posible alternancia con sombra era una condición igual de esencial. Mi amigo Chova en realidad no se llamaba así. Chova era simplemente el apodo con el cual nos dirigíamos a él quienes más le conocíamos. Su nombre real era Slobodan. Sí, como Milosevic, pero sin relación familiar alguna con el primer presidente electo de Serbia. Es más, mi amigo, pese a su origen eslavo, había nacido en Kosovo. Y para ser más exactos, en Gračanica, una modesta ciudad a tan solo 10 kilómetros al sureste de Pristina, de importante población serbia y construida alrededor de un bonito monasterio ortodoxo. Podríamos haberle llamado por el diminutivo propio de su nombre, Slobo, pero ni a él ni a los demás nos gustaba. Así que optamos por algo menos común, un seudónimo que, según creímos, se ajustaba mejor a su personalidad despreocupada y en cierto modo contradictoria. Tanto era así que, si bien le resultaba indiferente el número de monedas que al empezar el día le quedaban en su bolsa, le preocupaba sobremanera la elección correcta del lugar por el que pasear o del banco en el que abandonarse y pintar. Sus cuadros eran realmente buenos, al menos eso me parecían a mí. Pintaba sobre todo calles, plazas y edificios, muchas veces desérticos sin nadie a la vista. Pero a pesar de que en su justa medida le gustaba el sol y muchas veces esbozaba sus lienzos al aire libre, el cielo que concebía solía ser gris. No porque quisiera encarnar un insípido conjunto de nubes, sino porque, como él mismo argumentaba,
El arte ha de ser confuso y problemático, al igual que el alma humana. Y tanto vosotros como yo, nos decía, bueno, reconoceréis que nos costará ganarnos el cielo. Le mirábamos y nos reíamos. De perfil tenía un aire autrillo, ojos profundos, nariz algo chata y pelo corto con raya a la izquierda. Solía afeitarse, aunque había mañanas en las que esa tarea le parecía del todo superflua y salía a la calle con una perilla negra en rápido crecimiento que recordaba aquella foto del pintor francés resurgiendo de una de sus estancias en el manicomio. Nunca se lo dije. Habría sido desastroso alimentar aún más su deseo de pintor maldito. Una tarde, inconsciente de mí, estuve a punto de hacerlo. Menos mal que justo antes apareció David y me interrumpió. Hay que reconocer que, sin embargo, el momento era el propicio. Sentados cada uno en un envejecido sillón de los varios que orbitaban en el interior del salón de nuestro amigo y mecenas holandés, Chova, que hacía ya tiempo que había adquirido unos conocimientos de español incluso superiores a los de los propios españoles, me confesó el porqué de su venida a Barcelona. ¿Sabes? No fue casualidad que eligiera esta ciudad. Siempre quise pintar. De niño incluso pintaba en las servilletas de los restaurantes a los que iban con mi madre. Un día, era todavía temprano, y yo seguía en la cama, sonó el teléfono y recibimos una mala noticia. Mi tío Branislav, el hermano de mi padre, había muerto la noche anterior. Yo no le conocía o al menos no le recordaba, porque mi madre me dijo que solía visitarnos cuando yo era mucho más pequeño. El caso es que Branislav vivía en Belgrado y en consecuencia allí iba a ser el funeral. Muy bonito, por cierto. Los hombres de la familia llevaron el ataúd a hombros hasta el cementerio y una vez allí el Pope bendijo al tío y pronunció unas palabras. Aunque lo que más me gustó fue que después volvimos a la iglesia y bebimos un café bastante amargo. Pensaba que mi madre se negaría a que yo lo probase. No fue así. Nos dieron una taza a cada uno y luego brindamos. Después fuimos a su casa y comimos hasta que no pudimos más. Nadie hablaba mucho. Supongo que tendrían hambre. Yo le miraba mientras hablaba y esperaba a que por fin se decidiese y me explicase qué le había traído por Barcelona. Pero la verdad es que a Chova le gustaba mucho contar historias. Algunas eran interesantes y otras eran historias. Tenía muchas y nunca supimos cuáles eran reales y cuáles inventadas. Lo que sí es cierto es que sabía captar la atención de los demás. Quizás fuera por su tono de voz variable y nada monótono, o por el curioso acento que tenía cuando hablaba español. No sé. Los demás nos sentábamos y le escuchábamos, como aquella tarde. Y ello a pesar de que en esa ocasión el público se reducía solo a mí. ¿Por dónde iba? Me examinó. Yo seguía mirándole sin decir nada, y al cabo de pocos segundos volvió a la carga. Ah, sí, Belgrado, bien. Pues resulta que nada más colgar el teléfono, mi madre vino a mi cuarto y me dijo que me levantara y le ayudara a hacer las maletas. ¿Por qué, Maike? Le pregunté. Tú hazlo, de camino te lo explicaré con más calma. Obviamente yo no tenía ni idea de a qué se refería con eso de camino. Me limité a hacerle caso y 2 horas más tarde estábamos en marcha hacia Belgrado, en un tren que hoy bien podría exponerse en un museo. Tardamos varias horas en llegar, y cuando salimos de la estación me quedé sorprendido por lo espectacular que era esa ciudad. Las plazas, las fuentes, los cientos de tiendas de la calle Gnés. Era la primera vez que salía de Gračanica y claro, aquello me pareció inmenso. La casa del tío estaba un poco lejos. Había que cruzar el Sava y luego caminar bastante. Así que empezamos a andar. Y fue allí, justo en ese lugar cuando lo vi. En la orilla del río, solo frente a un caballete, con un pelo y una barba muy largos y cubierto con una manta rasgada y desteñida. Parecía un vagabundo. Pero conforme nos íbamos acercando e iba desvelándose su pintura, yo, tan niño como era, entendí lo que significaba la belleza. Mi madre me estiraba del brazo y me decía, «Slobodan, vámonos». Yo no quería. Me resistía. No decía nada y me resistía.
Aquel hombre se dio la vuelta, me apuntó con su pincel, me sonrió y volvió a sumergirse en su lienzo. Una bonita historia, intervine. ¿Y Barcelona? Sí, ya, espera, ahora voy con eso. Y le hice una señal con la mano concediéndole de nuevo la palabra. Muchos años más tarde estaba estudiando en la Universidad de Belgrado y una mañana como otra cualquiera me desperté, puse la televisión y estaban echando una película de Polanski, Bitter Moon. Sí, la he visto, es muy buena. Eso mismo pienso yo. Ya la había visto, pero la escena que apareció ante mis ojos nada más tocar el mando me cambió la vida. Sigue, por favor, no me dejes así. ¿Te acuerdas de la escena del restaurante? En la que estaban los 4 sentados en la mesa. El escritor, su agente, la chica y un tipo al que habían puesto allí que solo decía una frase. No especialmente. Ya, pues estaban hablando sobre escribir y sobre París. Y la agente le decía al escritor, a ver si te enteras. París no interesa, está caduco. Es un mausoleo literario. Henry Miller lo agotó hace 50 años. Francia no ha sido la misma desde que renunció a la absenta. Me quedé mirándole mientras esperaba un final apoteósico y entonces él sentenció. Yo quería ser pintor, y si no podía ser en París, donde habían pintado los malditos, pues sería en Barcelona, donde nadie esperaría que regresasen reencarnados. ¿De verdad? Le pregunté ofendido. ¿De verdad el qué? ¿Solo eso? Volví a la carga. ¿Te estás quedando conmigo? ¿Esa es tu gran historia del por qué viniste a Barcelona? Sí, más o menos sí, es esa. Su serenidad en respuesta a mi ataque me tranquilizó un poco. Pues que sepas que me esperaba algo más. La primera parte ha sido mejor. Él seguía calmado, en cierto modo extrañado por mi reacción, que con toda seguridad no pudo predecir. Y supongo que para acabar de tranquilizarse, me contó un secreto que, según me dijo, era el primero que todo buen juglar enseñaba a su joven discípulo antes de soltarlo por primera vez en un salón. Manuel, empezó, si algún día sentado en un sillón y rodeado de almas, todos te piden que cuentes una historia, recuerda siempre que no todas las historias han de ser sorprendentes. Si lo fueran, llegaría un momento en el que su poder de asombro se reduciría tanto que acabaría por desaparecer. ¿Y cuál sería la consecuencia? Fácil. Que dejarían de escucharte. Y tú no serías más que otro vulgar cuentacuentos sin interés. Manuel, lo intrascendente. El secreto está en lo intrascendente. Aprende a valorar lo vacío, lo superficial, lo que no importa, porque sólo así podrás captar su atención. Sólo así podrás construir 2 universos y saltar de uno a otro con absoluta libertad. Si todo fuera bello, no sabríamos lo que es la fealdad, y por tanto no existiría la belleza. Si todo fuera un sueño, en realidad nada lo sería porque tú seguirías dormido y nunca habría un despertar al que culpar. Contradicciones. Todos son contradicciones, como en la película de Polanski. Iba pensando en aquel día y cuando me quise dar cuenta ya había dejado atrás el paralel. Estaba parado en medio de la plaza del Saucelets, un espacio adoquinado en forma de triángulo isósceles con el vértice superior ovalado, y dentro del cual no había más que 4 tristes árboles, algunos bancos, un buzón de correos coloreados simulando el arco iris y una papelera gris a punto de estallar. Seguí avanzando y una vez superado el carrer de la Creu dels Molers, me topé por fin con mi destino, la calle Blay. Ahora tan solo me faltaba localizar a Chova. Caminé calle abajo al principio sin éxito, llegándome a preguntar si mi memoria no me había traicionado y no era ese el día en que me había dicho que estaría por allí, o simplemente que mi amigo se despertó más tarde de lo habitual o que había cambiado de opinión. Todo era posible. Pero más o menos llegando a la encrucijada final, cuando casi había perdido la esperanza de encontrarle, allí estaba, sentado en un taburete de madera, sin otra compañía que un vaso ancho de vermut rojo posado frente a él en un trasnochado barril reutilizado como mesa. —¡Brate! —exclamé. —¡Hombre! ¡Tú por aquí! Siéntate y tómate uno. Le hice caso
y al cabo de pocos minutos estábamos tomando unos vermuts y algunas tapas en aquella bodega que anunciaba orgullosa en su pared exterior que había sido fundada en 1953. Es curioso. Le dije a Chova que ese día no estaba muy hablador. Lo único de este bar nacido en el 53 es el vinilo de Ana Belén que está sonando mientras tú metes el dedo en el vaso y te comes la aceituna. Lo demás es puro marketing. Todos vivimos del marketing, me respondió apático. No estoy de acuerdo. Si fuera así, tú no vivirías en esa comuna a la que llamas hogar. ¿Por qué lo dices? Déjalo. Cuéntame qué te pasa. ¿A mí? Nada. ¿Por qué? Te conozco. Suéltalo. Venga, no tengo todo el día, insistí. Vale, está bien. ¿Te acuerdas de ese cuadro que os enseñé hace unos días en casa de David? Sí, claro. Entrada al barrio chino. De noche, una figura que se dirige a la oscuridad de uno de los antiguos accesos al Raval. El mismo, respondió. ¿Qué pasa con él? Pues que lo llevé a la galería de Ilsa y me dijo que no podía exponer eso allí. ¡Eso! ¿Oyes bien? Miró el cuadro y dijo eso. Ahora entendía su apatía. Cada uno asume el rechazo artístico de forma distinta. Yo le habría dicho que... yo habría actuado de diferente manera. Sobre todo porque conocía bien a Ilsa y sabía perfectamente cuál era su concepción del arte. O mejor dicho, su ausencia de concepción, ya que lo único que pretendía cuando decidió alquilar ese destartalado local en el Born y abrir su propia galería era ganarse un lugar en el ya decrépito mundo del arte abstracto. Lo demás no le importaba. Habría dado un brazo por exponer, aunque solo fuera un día, cualquiera de los lienzos de Malevich, y en especial los que más le gustaban que, curiosamente, resultaban ser los más pretenciosos e insustanciales de todos los que había pintado el suprematista ucraniano. Es decir, el círculo negro sobre fondo blanco y su muy similar cuadrado negro sobre fondo blanco. A Ilsa no le importaba el arte. Para ella era únicamente su herramienta de ascenso social, al igual que para otros es el coche, la pluma o el reloj. Era capaz de hablar sin parar sobre las obras más recientes de cualquier aclamado pintor. Incluso conocía sus vidas, amores y desencuentros. Pero en el fondo no era más que una pobre chica de un pequeño pueblo de los Alpes austríacos que se sentía sola en la gran ciudad y que buscaba por encima de todo lograr ser aceptada en un mundo que ni siquiera se aceptaba a sí mismo. Por esta razón, y a pesar de sus defectos y de su carácter muchas veces nada fácil, yo la apreciaba. Y trataba de hacerle partícipe de los habituales encuentros que organizábamos en casa de David. No solía aparecer, si acaso una vez al mes. Y cuando lo hacía, llegaba vestida como si acabase de descender de la máquina del tiempo que le transportaba cada noche a las fiestas parisinas de Cole Porter. Y, por supuesto, fumando un cigarrillo a través de una larga boquilla negra a lo Marlene Dietrich. Se sentaba a mi lado y me decía algo así como: «Mein Salz, ¿dónde estuviste anoche?» Y yo le respondía: «No lo recuerdo, Ilsa. De eso hace ya mucho tiempo». Intenté explicarle esto a Chova. Pensé que serviría para quitar hierro al asunto, pero no resultó. De modo que, como nuestro devenir no es otra cosa que un camino de alternativas potencialmente rechazadas, descartada una, siempre quedaba otra. Entonces se me ocurrió la idea de que si Ilsa había desterrado a Chova de su particular Parnaso del esnovismo, tal vez otro galerista estaría dispuesto a acogerle. Y pese a que en ese momento no se me ocurrió ninguno, la idea le agradó. Tanto fue así que desde que le expuse mi gentil ofrecimiento, su estado de ánimo empezó a mejorar. Acabamos las tapas que habíamos pedido y decidimos por unanimidad ordenar una segunda ronda de las proclamadas mejores. En concreto, unos ataditos de endivias rellenos de mejillones y salsa de guisantes, un par de tostas de queso de cabra y pimientos rojos caramelizados y un salpicón de pulpo y langostinos que no tenía nada que envidiar a los que degusté en mi última ruta por los pueblos costeros de Cádiz. Aprovechando que poco a poco mi amigo recobraba su habitual carácter y que cada vez me contaba y me preguntaba más cosas, le propuse una reparadora inmersión en el oxígeno de los jardines del Arival. Ese lugar, le dije, es uno de los pocos en los que es posible relajarse sin salir de la ciudad. Además, por extraño que parezca, no suele haber nadie. Él ya lo sabía. De hecho, los visitaba ocasionalmente. Y lo que más le gustaba, según me explicó, era posar su caballete en una de las gradas del Teatre Grec. Me siento allí, pinto,
Y si ese día tengo suerte, puedo ver cómo ensaya alguna actriz joven e inexperta, que repite sus frases una y otra vez, hasta estar segura de haber encontrado la entonación apropiada. Teníamos un acuerdo, y yo, que no quería demorar más nuestra partida, busqué al camarero con la mirada, y cuando por fin dirigió la suya hacia nuestro barril, exclamé: «Al compte, si us plau». Asintió con la cabeza y pocos minutos más tarde estábamos recorriendo el passeig de l'exposició, camino de un lugar en el que respirar y olvidar durante unas horas la agitada vida diurna de la ciudad en plena ebullición. Por la posición del sol no serían más de las 4, de modo que aún podíamos disfrutar de sus últimos rayos y del calor de la tarde. Y luego, quién sabe, tal vez contemplar el crepúsculo desde algún emplazamiento más elevado en el que pudiéramos apreciar cómo la débil sombra de la noche envolvía sin piedad las calles de Ciutat Bella. No muy lejos de la font de cerámica, encontramos un banco de piedra rodeado de un pequeño jardín sembrado de rosales. Un sitio por el que no nos resultó nada difícil decidirnos. Chova apartó algunos matorrales y se hizo un hueco en el césped. Y yo, que prefiero evitar ese tipo de comportamientos, tomé asiento en un extremo del banco y me recosté sobre un pronunciado desnivel que bien podría haber sido diseñado como respaldo. Las horas pasaban y Chova y yo hablábamos, descansábamos y volvíamos a hablar. Hasta que empezó a oscurecer. Y fue en ese momento, en el preciso instante en que se encendió la primera farola de las que nos envolvían, cuando, súbitamente, sin previo aviso, mis pensamientos fueron asaltados por aquella chica de pelo rubio y ojos penetrantes. No recuerdo sobre qué conversábamos. Intento hacer memoria y lo único que me viene a la cabeza fue que mi amigo me preguntó alguna cosa. Importante o no, no lo sé, y yo, sin ninguna explicación aparente, no pude contestar. No tuve fuerzas para hacerlo. Me quedé callado y todo desapareció en mi interior, absolutamente todo. Mis ideas, mis reflexiones, todo. Y solo permaneció una cosa tan sencilla como imposible, el deseo inmediato de volver a verla, de sentir la calidez de su mano rozando la mía, de sumergirme en la magia de su presencia. Nada más me importaba. «Manuel, ¿estás ahí?», me preguntó Chova. Claro que lo estaba, al menos en apariencia física. Y la verdad es que no deseaba estar en ningún otro lugar. Lo que sucedía era que me abrasaba la necesidad irresistible de que ella estuviera allí conmigo, de que aprovechara los últimos minutos de semioscuridad y de que, antes de que algún empleado municipal inoportuno prendiese la luz de las farolas que todavía resistían el naufragio, apareciese de detrás de cualquiera de los árboles y me dijera: «No sigas buscándome, estoy aquí». Pero eso no iba a ocurrir. Si había algo de lo que estaba seguro era precisamente de eso. ¿Y qué podía hacer? No mucho, salvo quizás tratar de sincerarme con mi amigo y contarle el porqué de mi ocaso repentino. «Chova, escúchame bien y no me interrumpas». Y acto seguido le relaté toda la historia. La noche anterior en el bistró, mi caída, el cartel publicitario, las calles vacías, la galería, el pasillo, el gran salón de baile, la música y ella. Sobre todo le hablé de ella, de sus ojos, de sus labios, del suave perfume que emergía de su pelo. Y le confesé también que esa chica que nunca llegó a pronunciar palabra logró en apenas 2 soplos despojarme de todo, de lo eterno y de lo efímero. Porque ella, y ahora lo sé, me enseñó que nada existe y que nosotros, únicamente nosotros, somos los dueños de todo cuanto se levanta a nuestro alrededor. Ella me liberó de la cruel vigilia y ahora tengo que volver. El cielo se tiñó al fin de negro y Chova, con los párpados bien abiertos, me miró fijamente y, dándome a entender que me comprendía, me dijo: «Vámonos, el tiempo apremia». Nos levantamos y emprendimos el camino de vuelta a casa. Esta vez, ninguno de los dos nos atrevimos a hablar. Recorríamos las calles con la cabeza baja. Algunas veces oíamos el silencio y otras, conforme nos aproximábamos a San Antoni, el despreocupado grito nocturno de la abundancia occidental. Cuando nos quisimos dar cuenta, ya habíamos llegado a la ronda de San Pau, el punto que significaba nuestra separación. Chova marcharía hacia el norte y yo me introduciría en las callejuelas del Raval. No estaba lejos de mi refugio, si acaso 3 o 4 cambios de dirección hasta alcanzar el portal.
En silencio nos despedimos y cada uno se fue por su lado. Ya en la puerta del número 5 de la calle de Saint Vicent, metí la mano en mi bolsillo, usé la llave y subí a mi buhardilla. De pie, en medio del salón, sin haber encendido todavía ninguna de las luces, me debatí entre quedarme allí, sentado en el sofá y coger un libro cualquiera, o cerrar los ojos y tratar de buscarla. La respuesta era fácil. Sin embargo, y aunque me cueste reconocerlo, tenía miedo. El peor miedo que un hombre puede llegar a tener. El miedo a la realidad.